impuestos y proceder por la vía del estímulo, darle un estímulo a la producción de alimentos saludables. Ahora nos extendieron una trampa. Petro y Cepeda creyeron que con esa decisión de desespero electoral de subir sustancialmente el salario mínimo, nosotros íbamos a entrar a confrontar a los trabajadores. Y en una de las regiones que más pensé yo es en el Valle del Cauca, porque ustedes han tenido la mayor cantidad de empleo formal agropecuario y allá el mayor porcentaje de voto por el caso del chavismo, por el petrismo. Entonces es una trampa muy peligrosa. Nosotros saliéramos a oponernos a los recargos. Ustedes saben muchos que me ha tocado una tarea laboral bastante desgastante, la ley 50 que dijo no hay retroactividad de cesantías más, se deposita cada año en los fondos. Después en el gobierno hicimos lo de una modesta reducción de recargos, pero creamos el Fondo Emprender. Y la obsesión de Petro ha sido maltratar esa tendencia al derecho laboral, que yo creo que es buena y faltó. Pero ¿qué ha venido diciendo Paloma? Paloma ha venido diciendo, nosotros no vamos a ser los enemigos de los recargos, no vamos a ser los enemigos de este salario mínimo, pero entendemos que el país no alcanza, no hay empresario que alcance a pagar todos los impuestos, todos los recargos, el aumento del salario mínimo. Lo que ha logrado Petro es tener la inversión privada frenada en Colombia. Y sin inversión privada, ¿quién va a pagar impuestos? ¿Quién va a generar empleo? Una inversión privada frenada, como lo muestran las cifras, esos beneficios laborales se convierten finalmente en frustraciones. Y además la expectativa de una persona que quiere pasar de ser informal a tener un empleo de calidad también se convierte en frustración. Paloma ha dicho, nosotros promovemos la economía fraterna, que le vaya bien al empresario, al trabajador. Entonces lo que queremos es una reducción sustancial de impuestos para no afectar derechos de los trabajadores y que sean cumplibles. Ahora hay que hacer otra cosa, con un costo laboral tan alto, el país tendrá que pensar en trabajo por días, por semanas, etc. Una flexibilidad en ese sentido que tratará en su momento, no ahora. Y habrá que pensar también no solo en una reducción de impuestos, sino en una simplificación. A mí me parece que esto lo está estudiando Paloma, no la comprometo, que lo que ha hecho el país en materia laboral obliga a que lleguemos, siquiera pensemos en un impuesto flat, bajo para todo el mundo, y realmente en un cambio tributario fácil para el contribuyente. El contribuyente colombiano sigue perdiendo muchas horas en el pago de impuestos. Aquí hay que hacer algo revolucionario. Esto no es de retoques, que vamos a bajar 3 puntos la renta, que vamos a bajar el 4 por mil, etc. Esto es de fondo, queridos amigos, en tarifas y en procedimientos. Ojalá, y yo creo que están dadas las condiciones. Si entonces están haciendo progresividad social por la vía laboral, caminen, pongamos este país a crecer por la vía tributaria y reducción del Estado. Nos van a tener que ayudar, porque muchos dicen, ¿y cómo se van a reducir los impuestos de esa manera en un país que va a llegar a un endeudamiento del 70 y a un déficit del 7? Y si no hacemos la reducción, si no creamos condiciones de inversión, ¿quién va a invertir? Y sin inversión, ¿cómo se va a reducir esa deuda? ¿Cómo se va a reducir ese déficit? Pero hay algo bien importante, que son las garantías de estabilidad. Porque, por ejemplo, los argentinos dicen, invertimos ahora, pero ¿quién nos garantiza que dentro de 4 años sigan las buenas condiciones de inversión? Lo que se ha propuesto aquí, para uno se nos explicará, es una norma de estabilidad. En el gobierno se aplicó, pero nos quedó cortica, porque se le aplicó a unas inversiones muy altas y no a todos los sectores. La idea es aplicar un contrato de estabilidad a todas las nuevas inversiones, para que esas garantías superen los periodos de los gobiernos.
no vemos más de otra, queridos amigos. Paloma tiene mucha claridad en orden público, en hacer rápidamente un acuerdo con los Estados Unidos. El segundo plan Colombia, nosotros lo dejamos firmado. El presidente Santos, de ministro, empezó a negociarlo con el presidente Bush. Él se arribó a buscar la presidencia. A mí me tocó terminarlo en esos meses finales con el presidente Obama, pero el nuevo gobierno no quiso llevarlo al Congreso aquí, seguramente con la expectativa del acuerdo con la FARC. Eso que lo denostaron en la época, señalándolo como una entrega de bases en territorio colombiano a los Estados Unidos, no era así, y era muy bueno, porque además tenía unos compromisos de infraestructura muy grandes. Yo recuerdo que se venía hablando con los americanos para ayudar en un aeropuerto internacional en el área de Buenaventura, etc. Paloma ha dicho sin tapujos que ella emprenderá una tarea para erradicar la droga de todas las calles de Colombia, que habrá un acuerdo con Israel, que es tan importante en materia de aviación militar, en materia de inteligencia, con la advertencia que para nosotros es tan importante el derecho a la paz del pueblo judío como el derecho a la paz del pueblo palestino. Paloma es muy firme en eso de seguridad. Yo creo que este país tiene que derrotar la droga y el bandidaje, y eso no es con debilidades. Protéjanos, porque suelen muchas veces, cuando reasumimos, ratificamos este compromiso con toda energía contra el bandidaje, señalarnos de radicales. Este país necesita reformas profundas y una actitud de mucha determinación en materia de orden público. Aquí hay seguridad o no hay seguridad, eso es como la corrupción, eso no admite término medio. Queridos amigos, ayúdenos a ser pedagogos. Yo quiero pedirles a todos ustedes que tenemos que ser pedagogos. Esto no lo vamos a ganar nosotros. Se requiere que la señora hable con el esposo con los hijos, el abuelo con los nietos con el abuelo. Ustedes tienen un compromiso muy grande, yo no sé cómo lo van a hacer. Hablar con todos los trabajadores vallecaucanos. Es que aquí Petro ganó la segunda vuelta por más de 600.000 votos. Y hay un problema para estas elecciones. Colombia todavía no ha tocado fondo. Cuando ganó Milei, Argentina había tocado fondo. Ahora que ganó la democracia en Bolivia, Bolivia había tocado fondo. Evo Morales empezó con reservas de 15.000 millones de dólares, las tenía votadas. Por todas esas nacionalizaciones frenó la posibilidad de exportar gas, se quedaron sin gas, no obstante que tienen una gran reserva de gas enterrado. Colombia no ha tocado fondo. Petro habla todavía de crecimiento de la economía, habla de desempleo, un crecimiento de la economía, como lo ha dicho el doctor Restrepo Abondano, es un crecimiento por consumo, un crecimiento sin inversión. ¿Consumos de dónde? El Banco de la República acaba de certificar que el año pasado finalmente el país recibió más de 13.000 millones de dólares de remesas. Eso genera una enorme capacidad de consumo. El tema del narcotráfico se estima que puede valer hoy 3 puntos del PIB. Este país en 2012 había bajado a 48.000 hectáreas de droga, hoy supera las 300.000. Y yo no sé qué excusas hay en Washington, ¿no? O el señor Cepeda, el gobierno, cuando ellos impulsaron otra escala de crecimiento enorme de la droga con ese pacto de la picota. Entonces, aquí hay unos consumos sin inversión. El tema del oro. Esta semana tocó los $5.000 la onza de oro. Lleva mucho rato por encima de 3.000, de 4.000. No obstante, ese alto porcentaje de la economía, que es una economía minera ilegal, todo eso llega al consumo. El país sigue trabajando. Ustedes trabajan, los palmicultores trabajan. Llevamos 2 cosechas de café. El país lo van tratando muy mal, pero todavía no ha tocado fondo, pero podemos tocar fondo. Nos tienen que ayudar.
Nos preocupa mucho la situación del Pacífico. En el Pacífico estamos perdidos. Hay que hacer un gran esfuerzo pedagógico. Paloma ha propuesto hacer allá un modelo de educación alternativa. Estar vinculando, conectando unas escuelas y formar muchachos en educación técnica, en ciclos cortos. Aquí veo a nuestro rector, el doctor Pedraíta, que tan generosamente nos abrió en su momento las puertas de la universidad, y ayudarles a esos muchachos. Hombre, yo no puedo estudiar por atender mi familia, que les pague y que les ayude en concreto. Ha llegado Paloma. Aquí, qué alegría poder llegar a este valle y ver todo este sector productivo en pie para poder defender a Colombia. Gracias por acompañarnos. Un saludo, querido doctor Octavio, a toda la directiva de FENALCO, presidente Uribe. Lo primero que yo les quiero decir es que yo soy caucano, esta es mi región, y yo entiendo perfectamente lo que nos está pasando en el suroccidente y cómo Cali se ha convertido en la capital que recibe toda la desdicha del suroccidente, y eso está relacionado con los problemas estructurales de la economía de la región que hoy dependen del narcotráfico. La gente del Cauca, de Nariño, del Putumayo, le metieron el cuento de que si uno tenía cultivos ilícitos no estaba mal, que nos iba a ir bien, que los cultivos ilícitos daban más que todo lo demás. Lo que no les contaron es que al lado de los cultivos ilícitos viene el reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, la esclavitud sexual de las niñas y todo lo que estamos viviendo en términos de violencia, que es realmente impresionante, porque un parangón para empezar. Mientras el gobierno del presidente Uribe redujo el 90% del secuestro, su última cifra fueron 300 secuestrados, presidente. Económico 120. 120. Hoy tenemos 600. El secuestro ha crecido en más de 110%. El gobierno del presidente Uribe bajó 46% del homicidio. El gobierno de Petro lleva 40.000 asesinatos, un crecimiento más o menos del 13%. Puede ir subiendo esa cifra. De los 40.000, 21.000 jóvenes entre 14 y 24 años. Y por supuesto, mientras el presidente Uribe redujo las acciones terroristas en un 70%, en este gobierno nos han aumentado en un 80%, concentrados en nuestra región. Cali, 5 atentados terroristas el año pasado, y para que les digo el Cauca que es uno diario, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero que yo quisiera decirles es que como región nosotros vamos a tener que hacer un gran esfuerzo por lograr sacar la gente de los cultivos ilícitos. El Valle hoy tiene más o menos 3.300 hectáreas de coca. El año pasado los homicidios también aumentaron significativamente. Antioquia y Valle puntean en este tema. Y por supuesto, la reflexión más básica es: no es verdad que el narcotráfico nos enriquece. Si fuera cierto, pues el Cauca tendría que ser uno de los departamentos más ricos de Colombia, y Nariño y el Putumayo. Y la realidad es que la gente está cada vez más pobre, cada vez más comprometida en términos de su libertad, esclavizada, realmente esclavizada, porque usted se mete en los cultivos ilícitos y luego no se puede salir, porque si se va a salir, pues lo matan. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que entender es la vinculación y lo significativo que tiene que ser para nuestra región del suroccidente salir de esas economías ilícitas y sacar una economía lícita. La conquista de la seguridad es el pilar básico. Y ahí empezaría diciendo que para la seguridad, y un poco refiriéndome a la primera pregunta, por supuesto, necesitamos a los Estados Unidos. Sin un plan Colombia 2.0, la derrota de las estructuras criminales va a ser prácticamente imposible, entre otras cosas porque Petro nos va a entregar a Colombia en las mejores cifras con 30.000 hombres en armas. Esas son cifras que el país no veía hace mucho tiempo, y que implican un robustecimiento de nuestra fuerza pública muy significativo, no solamente en términos de pie de fuerza,
sino de entrenamiento, de capacidad y de mejora del personal de nuestra fuerza pública en términos de todo lo que le tenemos que dar. Dicen mucho, es que Petro les mejoró las condiciones a la fuerza pública. Es verdad, pero también es verdad que las iniciativas eran del Centro Democrático, de nuestro senador Carreño, veterano de la policía, y eso hay que repetirlo mucho, porque es verdad que se logró mejoras que iniciaron, también hay que decirlo, en el gobierno Duque, con la mejora de los ingresos del nivel ejecutivo de la policía. Entonces, necesitamos una fuerza pública robusta, necesitamos reducirle los ingresos a los ilegales, y en eso los Estados Unidos, como Israel, y los países que han sido fundamentales en la estructuración de las políticas de seguridad democrática, las vamos a tener que volver a tener. Sin eso va a ser muy difícil. Nuestra fuerza pública está muy diezmada en toda su capacidad operacional. Una cifra que a mí me parece impresionante. Yo le pregunté al gobierno Petro, ¿usted qué tuitero tiene que sacar eso? ¿Cuánto produce el narcotráfico? Y ellos contestan 75 billones. El presupuesto total de defensa de Colombia son 64. Y ahí no le hemos sumado a los ilegales. El oro, que está a 4.800 o 5.000 la onza Troy. No le hemos sumado la extorsión ni el secuestro. Entonces ustedes entienden la supremacía económica que las estructuras criminales están teniendo sobre el Estado. Porque aquí, como dijeron, que el gasto de defensa era gasto para la guerra y que había que disminuirlo año tras año, pues en eso estamos, en una fuerza pública bastante disminuida. Y esto tiene que ver con que nosotros tenemos que reconquistar las comunidades, en Amondí, en Florida, en el Cauca, en Nariño. La gente tiene que darse cuenta que los negocios ilícitos no nos están llegando a ninguna parte. De hecho, nos están costando los asesinatos de nuestra juventud, nos están dejando sin posibilidades de desarrollo, porque cuando llegan las estructuras armadas, alejan la inversión. Cuando llegan las estructuras armadas, alejan cualquier intento de que la industria del sector privado pueda salir adelante. Y alejan también el Estado, que lo primero que quieren las estructuras ilegales es estar solos y dominar el territorio. Y cuando dominan el territorio, pues viene el reclutamiento, el asesinato de líderes sociales, la esclavitud sexual. Es impresionante que hay 3 veces mayor violencia sexual contra las mujeres en los municipios cocaleros, en los no cocaleros. Es decir, es un cáncer que destruye la libertad, la gente deja de vivir en el Estado de Derecho. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué les quiero proponer? Que nos ayuden a que podamos hacer sustitución de cultivos, pero con un privado que tenga fábricas de transformación. A mí me gusta contar esta historia porque además a mí me impresionó mucho. Yo iba caminando por Bucaramanga no hace mucho y me quitaba un señor en una camioneta, que paloma, que me quiero la foto, que pare, que voy a parar. Pues me paré a esperar al señor que se bajó de su camioneta a tomarse la foto. Le pregunté que dónde era, me contó que era el Catatumbo. ¿Y qué haces allá? Me dijo, Palma. Soy industrial de La Palma. Me dijo, no, yo soy de la sustitución de cultivos del presidente Uribe. Total un poquito. Entonces me dijo, yo tenía 7 hectáreas, me sustituyeron por Palma, pero me hicieron socio de las tractoras. Yo de ahí empecé a recibir plata, compré más tierra. Hoy mis 3 hijos son profesionales, ando en camioneta y nunca más volví a los cultivos ilícitos. Creo que nosotros tenemos que aprender de lo que se logró, y es que los campesinos, para mantenerlos fuera de la ilegalidad, tenemos que montarles no solamente la sustitución, sino hacerlos socios de la transformación productiva, que es donde podemos ponerlos a hacer plata para sacarlos definitivamente. Y esto no solamente con los de los cultivos ilícitos, con todo el campesinado en general, que vive en una especie de miseria permanente, ¿no? Ganan plata, ahorran un poquitico y luego pierden plata el otro año. Y el siguiente año lo mismo. Ahí ya vamos a contar qué queremos hacer, pero digamos en términos generales yo creo que nosotros, ustedes, que son grandes empresarios, yo creo que Cali es una de las ciudades más impresionantes por su capacidad empresarial, nos tienen que empezar a ayudar a pensar en qué negocios se pueden meter ustedes para que podamos asociar campesinos y podamos sacarlos de esos cultivos ilícitos, que yo creo que es el primer paso
para que nuestra región, en vez de ser productora de coca y de violencia, sea productora de muchísimas otras cosas, aceites de aguacate, aguardientes, rones, artesanales, que le permitan a ese campesinado tener ingresos y ustedes ayudarnos a traer la paz a este territorio. Y el último punto, mire, yo quiero ser absolutamente clara, este país ha estado enfermo. Miren este ejercicio que es horrible. Si viniera aquí un gringo y nos preguntara, Paloma, y si uno secuestra en Colombia, ¿qué le pasa? ¿Ustedes qué le contestarían? Pero ¿quién da más? Sector de paz, ¿quién da más? Congresista. Y si uno mata en Colombia, ¿qué le pasa? Nada, ¿quién da más? Presidente, ¿quién da más? Pero yo les digo que una señora que se metió a robar aquí en el Ara, ¿qué le pasa? Un país que no tiene claridad en torno a la sanción para los delitos graves, pero que en cambio está totalmente claro en cómo va a ejercer la justicia contra un crimen menor, un país que no tiene porvenir. Porque aquí la verdadera respuesta es que si usted secuestra, es depende. Hay que preguntarle, ¿usted trabaja en grupo o trabaja solo? Porque si trabaja en grupo, cuéntenos, usted es guerrillero de izquierda, podríamos decir que no es delincuente común, sino un delincuente político, porque si es delincuente político tengo que darle un tratamiento diferenciado, porque cómo vamos a pensar en algo distinto. Y si es un tratamiento diferenciado, pues depende, usted está negociando con el gobierno o no está negociando. Su grupo tiene una estructura armada en cuanto al territorio, cuánto tiempo lleva en su lucha armada, y según eso le tazo la pena, que va desde cárcel y que puede terminar en el Congreso, ¿sí? Entonces, yo quiero ser clara, este país necesita hacer una línea roja en el piso, clarifica. De un lado, todos los demócratas, de extrema izquierda, de extrema derecha, sin color, de partidos diferentes, de todos los colores, lo que quieran. Y del otro lado, la criminalidad. Sin defensa, sin filiación política. En nuestro gobierno es claro, el que comete un crimen, el que es corrupto, el que asesina, el que secuestra, va a la cárcel. A la cárcel, porque allá da buen ejemplo. Uno no puede educar a las generaciones de colombianos diciéndoles que es bueno de vez en cuando ser criminal, que paga ser criminal. En el norte del Cauca, ustedes conocen Santander de Quilichao, son uno de los municipios donde más sacamos votos, entonces vamos mucho. Y un día después de una reunión, uno de los líderes me dijo, para después de la reunión tengo que hablar con vos algo muy serio. ¿Yo qué creí? Lo habían amenazado, como el pan de cada día de los uribistas en el Cauca. Pues no, el hijo se había metido en una banda criminal. Eso era la época de los acuerdos de La Habana. Entonces, yo le dije, hombre, muy grave, lo siento mucho, grave lo que me dijo el pelado. Cuando él le dijo, vas a terminar mal, vas a terminar en la cárcel, el pelado le ha contestado, no papá, porque yo voy a ser como Timochenko, yo estoy en negocio. A uno le da risa, pero fíjate lo profundo que es una juventud que se cree, que se cría convencida de que el crimen también es un camino. Y que al final uno legaliza la plata y sale a lo limpio al final de la vida. Yo creo que en eso tenemos que ser categóricos. Y ahí me devuelvo a los temas del valle. Por supuesto que el valle necesita, digamos, si logramos la seguridad, el valle necesita desarrollo económico. Lo primero que quiero decirles es que muchos, y creí que iba a salir la pregunta, van a estar muy preocupados con el tema del salario, con el tema de los aumentos de los recargos y de los dominicales, porque sé que muchos están pensando que les va a tocar hacer vestidos. Desde aquí se los decimos clarísimamente, denos plazo porque apenas lleguemos vamos a bajar drásticamente esos impuestos para que ustedes puedan mantener la gente contratada y no tengan que pagar tantos impuestos. Vamos a bajar el impuesto de renta, estamos mirando la cifra, pero lo vamos a bajar para que sea pagable, y buscaremos en la medida de lo posible ir construyendo tarifas planas para que el sistema tributario no exija tantas maromas ni tanta gimnasia, sino que sea fácil. Vamos a eliminar definitivamente el impuesto de patrimonio
y buscaremos una conversación con lo territorial para racionalizar los prediales que hoy están completamente excedidos y los temas de ICA que están absolutamente excedidos. Vamos a tener, y eso nos parece que es muy importante, los contratos de estabilidad jurídica. Nosotros creemos que hay que buscar que la inversión retorne a Colombia. Llevamos 2 años en negativo con unas cifras que pueden ser las más bajas de inversión en el país y queremos todo lo contrario. ¿Qué vamos a mejorarle a los contratos que tuvo el presidente Uribe? Los vamos a hacer para inversiones internacionales, pero también nacionales. Colombiano que quiera repatriar sus recursos va a poder hacer uso de esa estabilidad tributaria y jurídica, pero además van a ser para cualquier monto de inversión que llegue a Colombia, siempre y cuando esté destinado a la generación de empresa, de empleo, de inversión o capitalización de las empresas. Vamos a quitar los aranceles para los bienes de capital, para que puedan mejorar toda la tecnificación del país, y nosotros creemos que también tenemos que decirlo claramente. Vamos a usar la plata en lo que los colombianos necesitamos, que son bienes públicos y política social. Nosotros vamos a reducir el Estado. De 19 ministerios vamos a pasar a 12, vamos a reducir las IAS en su burocracia, metiéndoles inteligencia artificial y una reducción de la nómina del nivel central del Estado en por lo menos 20%, para que tengamos los recursos para invertir en lo que Colombia necesita y no en la burocracia que poco sirve en Bogotá. ¿Qué queremos hacer con esa plata? Lo primero, la infraestructura. Este país necesita desatrasar su infraestructura. Por supuesto, el dragado de Buenaventura y la carretera por los Guerreros hay que terminar. Yo no sé qué es lo que pasa en nuestro suroccidente, tiene mucho que ver con esa violencia, ¿no? La carretera doble calzada Popayán-Cali sigue distendida en el tiempo como la de los Guerreros, tiene que ver pues con esta cantidad de problemas de violencia, de extorsión sobre los contratistas, pero eso lo tenemos que solucionar y hay compromisos que así sean. Y yo creo que nosotros tenemos que realmente iniciar la licitación del tren a Buenaventura, que tiene que ser una de las apuestas más grandes, porque si vamos a pensar en todo el desarrollo de la Orinoquía, yo creo que lo lógico es que la Orinoquía salga hacia el Pacífico. Buenaventura y ojalá otro puerto en el Pacífico que habrá que determinar cuál es, que nos permita tener un Pacífico cada vez más amplio. Imagínense, el Caribe colombiano, Antioquia está haciendo 3 puertos, está el de Barranquilla, está el de Cartagena y está el de Santa Marta, y en el Pacífico tenemos uno. Nosotros tenemos que apostar porque el Pacífico colombiano se vuelva una conexión importante para el desarrollo del país, que traiga además bienestar en todo nuestro Pacífico. El otro día estábamos en una reunión hablando de la crisis de las tarifas del Caribe colombiano, que es loquísimo, son precios impagables. Una persona de salario mínimo con 600 y 700 mil pesos de luz. Y pensar que no tenemos una crisis de facturas en el Pacífico porque no hay luz. Nosotros tenemos que sacar adelante el Pacífico y tenemos que buscar realmente alternativas de las cuales ya les voy a hablar. Pero por supuesto que eso lo veo claro, el tren de cercanías tiene que ser una realidad. De hecho, me ofende mucho que Petro, que sacó todos los votos aquí, le haya negado al Valle lo que legítimamente merece y tenía derecho a reclamar. Pero les doy una noticia: no le da plata al Valle, que supuestamente lo quiere, y tampoco le da a Antioquia, que supuestamente no lo quiere. La verdad es que en el recorrido por el país uno se da cuenta que no le ha dado plata a ningún gobernador ni ningún alcalde, sea o no sea amigo, porque la verdad Petro, nadie sabe qué hizo con la plata, la ha vuelto toda burocracia, es una cosa absolutamente increíble. Pero quiero volver al tema. ¿Qué necesitamos nosotros? Infraestructura para el desarrollo, condiciones para el desarrollo, para que ustedes como empresarios puedan volver a creer. Y aquí se los digo, yo necesito que crean el 7 de agosto que ganemos, que no se pongan a esperar un año a ver cómo va el país, a ver qué invierte, porque el milagro pasa
si todos estamos dispuestos a hacer que pase. Es decir, aquí nos necesitamos este es un trabajo de todos los colombianos que tenemos que entender que esta ruina que nos deja Petro, crisis en la energía, crisis atroz en la salud, crisis en la vivienda, crisis en las finanzas públicas, crisis de seguridad, nos toca entre todos ponernos a solucionarlo, porque no nos sirve volver a tener simplemente las crisis solucionadas. Con todas esas crisis solucionadas, Petro ganó. Nos toca tener solucionadas todas esas crisis y dar un gran salto en lo social, que nos permita que nunca más la izquierda carnívora vuelva a ganar las elecciones. ¿Y qué es lo que queremos hacer? Una política social de política. Mire, uno tiene que darse cuenta cuál es la circunstancia económica de los colombianos. Cuando uno habla que el 57% de los colombianos ganan menos de un salario mínimo y viven de la informalidad, uno entiende el reto que tenemos. Cifras de que departamentos puedan tener 700.000 personas viviendo con menos de 20.000 pesos diarios. Le da a uno la sensación real de lo que nos está pasando. Y es que hay una gente pasándola muy, muy mal. Y tenemos que procurar tener un Estado que cuide de esa ciudadanía, que la ayude a insertar económicamente, que la ayude a progresar, a salir y a enriquecerse. Porque si me dijeran, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el próximo gobierno? Tenemos que enriquecernos. Este país tiene que lograr ingresos dignos para todos los colombianos, para que todo el mundo pueda vivir bien. Y entonces hay que enriquecernos con el sector privado, que el sector privado es el que nos genera puestos, es el que nos genera impuestos. Y con eso que ustedes generan, tener un Estado que no sea corrupto, que tenga sensibilidad social y que haga la política social que le dé bienestar a las clases pobres de este país. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que esto no es un secreto muy misterioso, y lo hizo el presidente Uribe. Cuando ustedes piensan en la política social del presidente Uribe, fueron más de 10 millones de colombianos que entraron al régimen subsidiado de salud. Fueron de 230.000 o 60.000 familias en acción, pasamos a 2.600.000, de 60.000 ancianos con subsidio para la vejez pobres, pasamos a 900.000, después Duque lo llevó 1.700.000, pero la verdad es que nosotros necesitamos una política social seria. ¿Qué queremos? Arrancar por la informalidad. Nosotros ahí tenemos un gran trabajo que hacer de las manos de las cámaras de comercio. Hay que identificar todos los micronegocios que hay en la región, para que podamos hacerlos asociativos, para que podamos ayudarles a hacer compras en volumen, para que podamos darles mejores de productividad, para que todos los que tengan realmente espíritu emprendedor puedan gozar de la incubadora de empresas que les hagan aquí en Fenalco y en diferentes sitios, para ayudarles a que esos negocios crezcan, para que los encadenemos productivamente. Que ustedes compren café, dan tinto en la empresa, hombre, compremos a una señora que tenga montada la empresita de tinto y las empanadas a otra, para que podamos empezar a enlazar la economía de este país con los sectores menos favorecidos, para que ellos también puedan hacer parte del aparato productivo. Una encuesta, presidente, yo no me acuerdo si fue Fenalco o la Cámara de Comercio del Valle la que la hizo, antes de la pandemia, donde le decían a los niños, a los jóvenes de barrios marginales de Cali, diga 3 empresas que estén en el valle. Y no sabía. Imagínense, Cristian, lo que significa que usted viva en un departamento donde se asienta la mayor industria de este país y usted ni siquiera sepa los nombres. Eso nos invita a hacer una reflexión muy profunda en torno a cómo vamos a hacer que el modelo de generación de riqueza de esta región lo sientan propio todos. Hay que volver a hacer las visitas a las empresas, hay que volver a mostrarles qué es lo que se está haciendo, cómo se genera la riqueza, cómo se transforman las cosas, qué es lo que nos va a generar esta transformación. ¿Qué necesitamos para nuestros informales adicionales? Crédito. Nosotros queremos montar todo el sistema de crédito popular de la banca de oportunidades que le permita a la gente no estar en el gota a gota,
sino poder salir adelante, y acompañado de cursos, ojalá de penal, por las cámaras de comercio, para que recojamos esa primera línea, que es la primera línea del sector productivo. Porque esa gente que madruga, que trabaja, que lleva cuentas, que se gana su trabajo y que necesitamos que se sienta parte del sector productivo colombiano. Y necesitamos también pensar que esos pequeños emprendedores puedan empezar a crecer cada vez más. Vamos a buscar crédito no solamente con garantías del Estado, sino con tasa de interés subsidiada, para que puedan crecer sus negocios y puedan sacarlos adelante. Segundo grupo poblacional que yo creo que tenemos que atender, las madres cabeza de hogar. 35% de los hogares de este país, la gran mayoría viven en la pobreza, porque tienen que escoger entre trabajar o cuidar los niños, y escogen la gran mayoría cuidar los niños. Porque cuando trabajan son sus niños los que resultan las bandas criminales, los que terminan perdidos en las drogas. Entonces esas madres tenemos que volver a la idea de tener, por ejemplo, si hay talleres de confección, como los tiene Gali, poder tener jardines infantiles y colegios al lado de donde están, para que puedan llegar con los niños, puedan salir a almorzar con ellos, puedan volver y al final de la jornada laboral recoger los niños. Nosotros podemos hacerle la vida fácil a las mujeres, desde lavadoras comunitarias, pasando porque este país necesita estufas en muchas de las veredas de nuestro valle, de nuestro Cauca, y el subsidio de gas de pipeta para que podamos sacar la gente que está trabajando hoy en cocinar con leña. Es que eso, no hay derecho que nosotros tengamos 2.4 millones de personas que cocinan con leña. Es que usted cocina con leña y tiene que gastar 10 horas recogiendo la leña, 1 hora y media prendiéndole y después vivir con el EPOC que le deja el haber fumado toda esa leña todo el tiempo. Y son cosas sencillas, pero que van transformando la vida de la gente. Esas mujeres necesitamos tener un subsidio que les ayude a cuidar a esos niños y que les permita nuevamente crédito popular, formación y que les permita ir sacando negocios o trabajos formales para cuidar a sus hijos. Si la gente no está todo lo que puede ser el hueco en el que nos vamos a caer. Yo solamente les voy a hacer 3 reflexiones para que las piensen. La primera, este país está así por cuenta de la paz total. La paz total que organizó y cuyo papá es Iván Cepeda. Le han ido entregando el territorio a los violentos de una manera sistemática, a un punto donde uno dice, o esto es mucha brutalidad o es complicidad. Es un plan. Pero lo segundo, Es un plan. lo segundo, esa nostalgia que tienen de Maduro no es simplemente nostalgia, es que ellos tienen allá quien coordinaba todas las estructuras armadas. Esta es la primera vez que quienes comandan los ejércitos ilegales comandan también los legales. Bueno, pero ponga atención a eso, póngame atención a eso. ¿Ustedes se acuerdan de Iván Márquez y Santrich? Firmaron como jefe negociador del acuerdo. ¿Y se acuerdan que los Estados Unidos vinieron y dijeron estos señores siguen traficando coca? Y los pidieron en extradición y dijeron quieren acabar el acuerdo de La Habana. La gente tan malévola. ¿Y quién dijo eso? El senador Iván Cepeda. Y se inventaron la teoría del entrampamiento, ¿se acuerdan o no? Y lo soltaron. Y montaron la segunda Marquetalia, ¿sí? Que mató a Miguel Uribe. Segunda escena, pongan atención. ¿Por qué ganó Petro? Entonces se han pensado por eso, entonces dicen, no, porque la gente está moviendo. No, porque el presidente Uribe no estuvo en elecciones. ¿Por qué no estuvo en elecciones? Porque Iván Cepeda lo puso preso. Acuérdense, que esto presidente, que hay que hacerle memoria a los colombianos. Petro ganó porque logró meterlo a usted preso para que usted no hiciera, no participara en las elecciones. Y el uribismo estuvo guardado. Pero el uribismo ya está vivo y va a anotar. Y tenganlo muy claro. Yo he sido uribista de todos los tiempos. Yo no llegué aquí por interés con el presidente Uribe. Estoy aquí por una convicción de haber visto lo que el presidente hizo por Colombia. Y yo tengo una cosa en mi alma.
si uno pudo salir de una crisis tan honda, sale de cualquier crisis, y tengo fe que vamos a salir, y termino diciendo lo siguiente: medio ambiente, contrabando y corrupción. Corrupción y contrabando están muy de la mano, porque porque entra el contrabando a este país por la corrupción. A mí se me ha ocurrido que nosotros, con sistemas de inteligencia artificial y cámaras que miren los containers, vamos a poder detectar el contrabando de manera mucho más efectiva. Usted no tiene que ir y usar la ropa, sino abrir el container, que lo vayan filmando, y con inteligencia artificial, sin que nadie meta la mano, sabemos si ese container puede o no puede pasar. Y yo creo que esto hoy, con los sistemas de inteligencia artificial, puede ser muy efectivo. Sí, nosotros podemos hacer una cosa que no la vamos a hacer de un día a otro, pero hay que ir para allá, que tiene que ver con lo de la corrupción. Lo primero es el ejemplo. Lo primero es el ejemplo. Sobre este país tienen que empezar a darse cuenta que ninguno tiene que ser tolerante con la corrupción. Yo he dicho, yo voy a tener un correo personal para que podamos perseguir. Si usted se entera que alguien está pidiendo coimas, si le piden coimas, hágamelo saber y yo persigo. Los primeros nos van a costar trabajo, pero con que metamos los primeros 20 a la cárcel, todo el mundo entra en orden. Todo el mundo entra en orden. Bueno, no hablamos de educación, pero todo el mundo entra en orden. Yo creo que la corrupción lo que necesita es que se le persiga. ¿Por qué? Porque la gente es corrupta aquí, porque da lo mismo. Cuando usted haga sentir que no da lo mismo, la gente es corrupta. Eso como devuelven de preciosos los colombianos en Alemania. Todo el mundo respeta a los demás, pero ya el mismo semáforo. Es de hacer cumplir. Entonces, cuando usted sabe que el niño está que aceptar, no puede dejar, que hay que hacerlo meter precio, si que a uno le tiende la mano. Que es amiguísimo, que era el mejor amigo de nada. Hay que ser absolutamente vertical en el tema corrupción y verá cómo vamos a enderezar. Los temas medio ambiente, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos un país que es absolutamente hermoso. Sí, hoy tenemos 47% de selva, tenemos que volver a nuestros 52%. Hay que hacer un gran plan de reforestación. ¿Qué he dicho yo? Licencias ambientales rápidas pero exigentes. Vamos a ordenar el territorio. Hay sitios en Colombia donde no se puede hacer nada, nuestros páramos, nada. Cuídenlos, no hagan nada más. Sitios donde podemos hacer cosas, tienen unos determinados riesgos, mitíguenlos. Yo logré que el sector ambiental les participara en 5 puntos de la regalía, 1 directo, 4 indirectos. Con eso duplicamos el presupuesto del sector ambiental. ¿Qué necesitamos? Que el sector productivo pague más a la protección ambiental, para que podamos tener familias guardabosques, para que podamos tener inversión en los departamentos que tenemos que conservar. Uno no le puede decir a la gente, consérvelo, pero viva en la pobreza. No, consérvelo y aquí está la plata para que lo conserven. Entonces vamos a hacer transferencias grandes a través de regalías y de transferencias del sector productivo hacia el sector ambiental, con licencias ambientales rápidas, con inteligencia artificial, organizar el territorio, decir aquí usted puede hacer esto, estos son los riesgos, esto es lo que tiene que hacer, así no mitiga, podamos organizar el territorio, desarrollarnos, pero proteger lo que hay que proteger, la ruta de Jaguar, nuestro Amazonas, el Darién, las costas pacíficas, nuestros parques nacionales. Esas son las cosas que este país tiene que cuidar. Nosotros tenemos 2 de los 3 costos que tiene Latinoamérica, los lugares con mayor biodiversidad del mundo, que debieran ser santuarios para la riqueza de este país. Los vamos a defender con todas. Soy súper ambientalista, pero súper. Lo que pasa es que yo no soy ambientalista que crea que el desarrollo no se puede hacer, no. Uno puede hacer desarrollo y cuidar lo que tiene que cuidar en materia ambiental. Último tema que me parece importante y porque Marlene lo pide, educación. Hoy nosotros tenemos una educación cuya curva es así. Entre más pobre es usted, más mala es la calidad de la educación. ¿Qué hay que hacer? Nivelar esa curva. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de invertir en los colegios públicos con unas mejoras sustantivas, pero también darle a las familias pobres el derecho a escoger entre colegios en concesión, en los colegios públicos y los colegios privados que hagan parte del sistema pagados por el Estado. Este país tiene que invertir en la educación de sus niños
Y el destino de un niño no puede depender de cuánta plata tienen los papás, sino de su disciplina, de sus ganas de salir adelante, de que las oportunidades se le hagan. Uno no tiene que hablar de la distribución equitativa de los ingresos, sino de la distribución equitativa de las oportunidades. Y las oportunidades arrancan con que usted tenga buena calidad en la educación. Nosotros creemos que en esas funciones que vamos a hacer de los ministerios, la creación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte va a ser fundamental. Porque queremos que en el tiempo extracurricular los niños puedan escoger un deporte o una cultura. Y una cultura es teatro, danza, música, escritura, lo que quiera, y vamos montando las escuelas de mejoramiento para ir llevando todos esos talentos cada vez más arriba, para que los vayamos detectando. Hoy en China, por ejemplo, lo hacen con videos de inteligencia artificial. Y va diciendo, este niño para danza, este niño para... Y los van seleccionando para meterlos en las escuelas de formación, para llevarlos a hacer una Shakira, un Javier Rodríguez, para que vayan encontrando esos caminos. Eso lo tenemos que montar y yo creo que cambiaría mucho la vida de los niños y la vida de los papás. Eso, la vida de los papás que están trabajando. Allí la Bueno, primero felicitarlo, presidente, por todo lo que ha hecho por Colombia y porque seguimos acá con usted. Y para la candidata, se ha hablado de estudios, se ha hablado de cárceles. ¿Qué propuestas podrían implementarse para que las cárceles en Colombia no sean solo lugares de reclusión, delincuencia y pereza, sino también espacios de estudio, trabajo, cultura y disciplina que faciliten una verdadera reintegración social para que los que lo merecen, los que han cometido delitos no graves, para que aprendan a trabajar, y los que han cometido delitos graves para que le tengan miedo a la cárcel? Uno de los errores míos fue habernos sacado la cárcel agrícola. Claro, la cárcel agrícola y la cárcel productiva. Nosotros creemos, Carolina, que lo que necesitamos son cárceles concesionadas, seguramente un replanteamiento total del IPEC que está muy dañado y que vamos a necesitar una cantidad de cárceles productivas. De hecho, estuve hablando con los confeccionistas y dice que a ellos sí les interesaría que pudiéramos montar confección en las cárceles, además de las colonias agrícolas, y yo creo que habría que buscar qué otras industrias somos capaces de tener. El gran problema que han tenido, quien fuera Octavio en las cárceles, que no les dejan entrar las máquinas de coser, que porque tienen agujas y son cortopunzantes. Entonces, pues ahí tenemos que arreglar. Pero yo estoy de acuerdo, uno de los grandes problemas del análisis carcelario de Colombia no es solamente las condiciones inhumanas, sino que son una escuela del crimen. Usted entra a un atracador y saca a un bandido nacional después de eso. Un mensajito para la comunidad colombiana y vallecaucana para ver cómo es este proyecto de político por medio de la Acción Democrática. Bueno, un saludo cariñoso a todos los afiliados de Penalto en el Valle, en Colombia. Soy Paloma Valencia, candidata a la presidencia por el Centro Democrático. Les quiero decir, este país lo vamos a sacar adelante y necesitamos de ustedes, todos los empresarios de Colombia, para que nos ayuden a construir ese país que nos merecemos. Aquí hay que hacer un esfuerzo por toda la informalidad, para que encuentren créditos y oportunidades y podamos meterlos dentro del sector productivo. Hay que cuidar la ciudadanía para que podamos darle ingresos a la madre cabeza de hogar, al adulto mayor, a nuestros jóvenes que no estudian ni trabajan, pero procurar defender el sector productivo de Colombia. Vamos a bajar los impuestos, eliminar el impuesto de patrimonio, bajar la renta, dialogar sobre los prediales y los ICAs con los territorios, porque Colombia lo que necesita es que llegue inversión, que se crezca el sector privado para que haya más empleo, para que se paguen impuestos para hacer la política social. Las cosas se pueden hacer. Ayúdenme, que no vamos a fallar. Cuando mi presidente llegue con todos los activos productivos, el 30 y 40% de activos productivos, y la inversión en otros años fue Eso lo vamos a hacer. Nosotros crecimos y nos endeudamos. Eso es buenísimo. Eran beneficios ambientales,
nos dio hasta el 7 de marzo del 2007 beneficios del IVA y el activo productivo. Eso en términos reales era el 15% de la inversión. O sea, hasta el 30% llegó a ver eso. Sí, reales. O sea, si yo invertía 10.000, eran 3.000 que yo me ahorraba. Pero yo tengo que producirlos para poder no pagarlos. Eso es una belleza, eso es lo mejor. Juan Camilo Restrepo lo criticó mucho. Mi doctora necesitamos también algo más. No tenemos una cárcel aquí, solamente hay que hacerla por allá. Yo manejo mucho sector en la economía, en las galerías, en las plazas de mercado. Yo soy primo de Tulio y de Raúl. ¿Qué pasa? En el sector mío, todos los días los delincuentes van a dar a las estaciones de policía y los suelto y los veo otra vez ahí. Los veo con mis propios ojos. Dios mío, entonces, yo hago esta labor social allí en la plaza, ¿no? Pero no hay cárceles, no hay cárceles. Aquí todo el mundo que había, no, para la inspección y los sueltan. Entonces, hay que, no tanto como, sí, eso se escucha muy bonito, y es que pongámoslos a coser, pongámoslos a hacer. No, primero hay que meterlos ahí. Ya después miraremos un plan. Claro, pero si no con esa cosa, la cárcel se mantiene y no te cuesta. Porque es que hoy nos está valiendo más un preso nos está valiendo 2.600.000 pesos al mes. Y una madre de hogar le das 300.000. A los caleños y para Colombia, en este momento de que estamos próximos de unas elecciones. Queridos vallecaucanos, los gobiernos que presidí algo mejoraron al país, en seguridad, en la economía, en política social. Nada quedó perfecto, también hubo errores. Es un momento de un gran reto de Colombia, porque o seguimos el camino comunista, que todo lo maneje el Estado, o encontramos un camino de libertad, del equilibrio de la Constitución del 91 entre el Estado y el sector privado. O seguimos este camino, el país controlado por los violentos, o que la seguridad someta a los violentos. O seguimos este camino comunista de destrucción de la economía privada, o creamos condiciones para el emprendimiento privado, desde los jóvenes que inician hasta las grandes empresas. O seguimos con el cuento de la política social y el mayor empobrecimiento del país, o tenemos una política social de fondo. O nos vamos por el camino neocomunista del Estado gigante e ineficiente, o tenemos un Estado pequeño, eficiente, austero, que los recursos se lleven a la infraestructura y a lo social. Ayúdenos, queridos vallecaucanos. Que Dios lo bendiga, doctor Uribe. Vamos para adelante.